Hello. Whatever you want. Okay, well, buenos dias. Hola. Yeah, I'm sorry. My Spanish is very non-existent. So thank you very much to Juan, who's going to translate. So like Roberto said, my name is Tim Collins. I live in Germany, and I broadcast games for the Hard Disciples and for the Bundesliga. And I've also been calling I've been calling Major League Baseball for DAZN in Germany since 2017. So yeah, do you want to, you can go ahead. My memory is not very, it's not what it used to be. I'll keep it short every time, sorry. Please, thank you. En primer lugar, se disculpa por no conocer nuestro idioma y simplemente pues, se ha presentado indicando que lleva años trabajando lo que nos ha dicho Roberto también, que con los discípulos de su ciudad, el equipo de Disciples se llama, y también con la Federación Alemana. Asimismo también está en contacto directo con los representantes de la MLB. So I'll just show you the simplest way to get started broadcasting games. The cheapest, easiest, simplest, quickest. Entonces, hoy en esta conferencia se va a concentrar en explicar la manera más sencilla y de menor coste económico para poder retransmitir partidos. So is this sharing correctly now? Can you see my... It is. Okay. So just a quick overview. Why broadcast? Where to broadcast? YouTube, Facebook. What you need for the internet. The most basic setup. And then some ways to make your broadcast more professional. And then some other things that I've run into problems with before. Vale, esto sería un esquema muy breve de lo que se va a ver en esta presentación. En primer lugar, la razón del por qué a realizar una retransmisión. El número 2 sería dónde hay que retransmitir. El número 3 sería los requisitos mínimos para poderlo realizar. El 4 sería cómo realizar el montaje para llevar a cabo la retransmisión con algunos ejemplos. Y después el número 5 sería llevar la retransmisión a un nivel superior de mayor profesionalidad. Y después los puntos 6, 7 y 8 son dificultades que se ha ido encontrando a lo largo de los años. Okay, so if anybody at any point has any questions, you can maybe type it in the chat or just speak up. Feel free to just, I want to give you guys as much time to answer questions as possible. Nos solicita que si en cualquier momento tenemos alguna duda, que no dudemos en o bien plantearla a través del chat o directamente intervenir a través del audio, que quiere poder responder a cualquier pregunta que nos pueda surgir. Okay, so why broadcast games? Well, for Germany, obviously, COVID meant that no fans were able to come to the ballpark in Germany. So it was very important that we had a broadcast last year. Entonces, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué realizar estas retransmisiones? Bueno, pues por ejemplo, esta pasada temporada, debido al coronavirus, en Alemania, igual que en España, no se ha permitido que haya espectadores en los estadios. Entonces era la única manera de que los partidos pudieran llegar a los aficionados. You can use the video to create highlights to send around on Twitter or Facebook or Instagram or Twitch or whatever. And it's a way for people to share the game and get more people to see what's great about it. Otro factor muy importante es que se puede hacer un resumen de las mejores jugadas para poderlo retransmitir después a través de los medios audiovisuales a nuestra disposición, Twitter, Instagram, Facebook o también las televisiones.
De esta manera se puede llegar al mayor número de posibles o potenciales aficionados a nuestro deporte. You can use this as a way to get sponsorships. We had a couple of years ago, a local bank sponsored our highlight series, and then we had some videos that got 20, 30,000 views on YouTube. So that's really good advertising for that bank. So you can get sponsorships this way. Esto también ofrece unas pues posibilidades de conseguir sponsors. De hecho, hace un par de años hubo un banco regional que sponsorizó las mejores jugadas, el resumen de mejores jugadas, de tal manera que cada vez que se veía esas mejores jugadas en cualquier medio, aparecía el banco. En varias ocasiones superaron los 20-30 mil visiones. Entonces, claro, es un reclamo publicitario importante. It also just it can make the league as a whole seem more professional if there's constant video highlights. There's something that you can use to reach out to more people. Y también esto ofrece una visión más profesional de la competición. Le da una imagen más profesional a la liga y abre puertas también en este sentido. It's a way for fans to learn the game. When I was a kid, I didn't understand anything about baseball, but I watched it on TV and I picked it up very quickly. So it doesn't need to be explained like super simple. Just have the game on and people will see it and they'll figure out how it works. And that's how you get new fans. También es una manera de que personas que no conocen nuestro deporte aprendan cómo funciona. De hecho, yo cuando era un chaval, pues no sabía nada de béisbol y a través de ver los reportajes en la televisión pude aprender cómo funciona. Si las personas que están llegando a nuestro deporte ven las mejores jugadas, ni tan siquiera hace falta explicar el funcionamiento del deporte, sino que ellos mismos llegarán a la conclusión de cuáles son las reglas. The last point is just that it can help build a community of fans, right? If fans aren't going to be able to come to every single game, but they would really love to be able to follow the team even when they can't come. And that's a way to create a stronger connection between the team and the fans. Y después también, muy importante, que esto lo que hace es ayudar a crear un grupo de aficionados al equipo. Muchas veces irán a los campos, pero hay otras veces que no pueden acudir a los terrenos de juego, pero sí que les gustaría saber cómo va el equipo. Y esto hace que se cree un vínculo entre los aficionados y el equipo. Okay, so then let's start with some technical stuff. To stream a game, you need to have a streaming platform that you're going to use. Vamos a empezar ya con los aspectos técnicos. Para poder hacer el streaming de un partido, lógicamente necesitamos una plataforma para poder poner el vídeo. So I use both YouTube and Facebook, and the way to get one stream to multiple places at one time is to go through a service called Restream. So you send the stream to Restream and they send it out to YouTube or Facebook or anywhere else. There are other places where you could send it, but YouTube and Facebook have the most reach. Vale, nosotros utilizamos básicamente YouTube y el Facebook y bueno, lo que hacemos es utilizamos el tercero que se llama Restream, que se ocupa de enviar la señal a YouTube, a Facebook y a muchas plataformas. Bueno, eso. Cool. All right. Internet. You need fast internet and it needs to be not Wi-Fi. Don't use Wi-Fi. It will not work. You have to be plugged in
either with your phone, using your phone as an internet via USB, or with an Ethernet cable. Hay que tener una conexión a Internet fiable y rápida. No va a funcionar con Wi-Fi. Sí que se puede utilizar un teléfono móvil o bien a través de cable de Ethernet. So 720p, which is what I stream at because it's perfectly fine. It's the lowest form of HD. You need at least 3 to 5 megabits of upload speed to get 720p. Vale, normalmente yo hago las transmisiones con el nivel mínimo de lo que se considera HD, alta definición, que sería 720. Y para ello necesitas una conexión que te ofrezca como mínimo entre 3 y 5 megabytes por segundo. And if you want to stream at 1080p, then you need at least 10 megabits. So it's got to be double as fast. Si queréis retransmitir en 1080, en una mayor alta definición, entonces se requiere una conexión de Internet de como mínimo 10 megabytes. Right, and I already said this, but don't use Wi-Fi. Use Ethernet if possible, or some other direct connection via USB or whatever. Nunca utilicéis el Wi-Fi. Deberíais utilizar Ethernet si es posible, o bien a través del teléfono. Eso sí, si utilizáis el teléfono con una conexión vía cable al teléfono. The other thing you need to think about is how much data you have in your plan. So one baseball game, say 2.5 hours, at 720p, it's roughly 2.5 gigabytes of data. So you need to have enough data in your data plan to do it. Obviamente, un partido normal de 2 horas y media de duración consume muchos datos, y él ha comprobado que si se hace a una definición de 720, normalmente con 2,5 gigas de data es suficiente. And yeah, 1080p is double that. So Y obviamente a 1080 se requiere unos 4 gigas, aproximadamente el doble. Hay que tener en cuenta los planes de datos que tenéis, si tenéis suficientes datos. So now we go to the most basic versions of a setup. This is if you have no budget to buy anything new, just using stuff maybe you already have, iPhone or iPad. Estos son ahora los requisitos mínimos de inversión desde menor inversión a mayor inversión para realizar las retransmisiones. ¿Que no hay dinero? Simplemente con un teléfono inteligente o un iPad, una tablet, es suficiente. I mean, if you wanted to stream directly from your phone and just hold it the whole time, I suppose you could, but it's not fun, that's for sure. Si simplemente queréis coger vuestro teléfono directamente y sujetarlo durante 2 horas y media, pues bueno, se podría hacer, ¿verdad? Pero no sería muy divertido. So then the next one is this low budget one, which you need a laptop or a computer, plus a camera, and plus a couple of things that I'm going to show you right now. This Ultra Studio mini recorder, commentator microphone, and your internet connection. Vale, si tenéis un presupuesto modesto, un montaje que se puede realizar y que funciona bastante bien es con una simple ordenador portátil, una cámara, que aquí tenéis los precios, unos $180, un grabador Ultra Studio y un micrófono para el comentarista y obviamente la conexión a Internet. So I'm going to actually show you some of this stuff right now, but to do that, I'm going to stop sharing. So give me 1 second. I'm going to switch my camera to... Y ahora nos va a parar la presentación para mostrarnos algunos de los aparatos que hacen falta. So I have another camera plugged in to my setup here. So I have this camera. Esta cámara. This is a Panasonic. It's the cheapest possible camcorder you can get, about 180 euros.
Esta cámara, esta Panasonic, es la cámara más económica que se puede conseguir. Viene a costar unos 180 euros. And it's got the HDMI out, right? This is an HDMI out. Tiene una salida HDMI. And I have it plugged in to this thing. This is the Ultra Studio Mini Recorder. Y eso se conecta a este aparatito que veis aquí, que se llama el Ultra Studio grabador de vídeo. And it plugs into my laptop with a Thunderbolt. Que a su vez se conecta al portátil. And that's how you can get a camcorder plugged into your laptop. Y así es como se puede conectar una grabadora al ordenador. This thing costs about, what was it? Probably about 200 euros, but it's pretty old and there are cheaper alternatives out. Este aparatito ya tiene sus años y en su momento me costó alrededor de 200 euros. Ahora hay aparatos incluso más pequeños y más económicos. The cheapest alternative is something called a cam link. And instead of a Thunderbolt, it actually has USB. So you would plug the HDMI there, and on the other side, it's a USB, and you can just plug it into your laptop that way. Ahora hay unos más pequeños que se llaman grabadora cam, que en lugar de utilizar la conexión de Apple, que es de Thunderbolt, utiliza USB de salida. También la entrada HDMI y la salida USB. I think it's quite cheap. I think it's maybe 15 or 20 euros from Amazon. So. Y es súper económica. Creo que en Amazon está por 15 o 20 euros. And so if you have, so I have multiple Thunderbolts, so I could plug in 2 cameras to my laptop if I needed to, right? But I just have this one, and then I've got, my FaceTime cam, and then I have this camera, which is a USB webcam, nothing fancy. Entonces, como tengo varias conexiones en el ordenador, podría conectar 2 o 3 cámaras al ordenador, pero lo que hago es utilizar la propia cámara del ordenador y también una conexión, o sea, otra cámara, otra cámara exterior, webcam exterior. So, okay, so now you see my presentation again, right? Ahora sí, yeah, we can see. Okay. Ahora vemos otra vez el PowerPoint. Okay, so that's the low budget. You can also use a commentator microphone. I have a cheap USB headset that was 20 euros. You can also use that. So you would have, a camera, a microphone, so you have separated audio tracks and the internet connection. Entonces a esto se puede añadir un micrófono que se puede conectar para tener el audio por separado y obviamente la conexión de internet. And anything after this is kind of extra, right? We'll go over this, but then if anybody has any questions, we can start also taking questions. Entonces, cualquier conexión más compleja, pues es simplemente ir añadiendo elementos. Si tenéis alguna duda llegado a este momento. So the mid-range budget obviously would be if you added more cameras. When you add more cameras, it's more work for your computer. Entonces, si ya el siguiente escalón sería añadir más cámaras, obviamente a 180 cada una más o menos, y esto también requiere que vuestro ordenador tenga mayor capacidad, va a trabajar más. So if you want to reduce the amount of work that your computer processor has to do, then it's a good idea to get what's called a switcher, which is this thing. Entonces, si queréis no forzar tanto el procesador de vuestro ordenador, podéis comprar este aparato que está mostrando ahora que se llama un switcher. And I'll just show you this. So this is the switcher. And you can see it's got the buttons on the front. These are all camera inputs. So on the back side, there are, let's see, where are they? Yeah, we have, these are HDMI.
And Por these are delante lo que nos está mostrando ahora son las conexiones de las diferentes cámaras posibles a través de HDMI y HDMI and, is that RCA? and SDI or SDI. BNC. Yeah. Y otras conexiones SDI, The SDI cable looks like this. que es esta conexión. This thing is pretty expensive. This is about $1,000. So, I mean, it's probably once you have some sponsors rolling, this is what you could have as a goal. Este aparato es bastante caro, viene a costar unos 1.000 euros y esto pues quizás habría que esperar a tener varios sponsors para poder hacer la inversión. Okay, let me go back to my presentation here. Okay. Now the software that you use to stream, you need some kind of streaming software. So I use a program called Wirecast, which actually I think it's not that expensive anymore, but there's a free program that does almost the same thing, which I'm going to demonstrate anyway. But so either Wirecast or OBS is the free one. Is this, sorry, before I translate, is this necessary with a low budget investment as well? You can, yeah, the low budget you can use, yeah, you need some software for the low budget as well. Okay. Para las retransmisiones también hace falta software, programas para poder hacer el trabajo. Ellos hicieron una inversión en este programa que se llama Wirecast Software, que venía a costar, ahora cuesta un poco menos, pero en su momento costó unos 700 euros. Y después lo que pasa es que nos va a mostrar ahora también programas que son gratuitos que se pueden conseguir online. This is what the program OBS looks like. This is the free program. It's open software. It's called Open Broadcast Software. Se llama OBS porque es software O de open, de abierto, broadcasting es de transmisión y software. And as you can see down here in the left, I have my 3 camera shots loaded in. I have the main scene, which is this one, the camcorder, which is this one, and the webcam. Como veis aquí a la izquierda están las 3 conexiones de vídeo que tiene. Va pinchando y se ve, ahora está en la escena principal, la grabadora que sacaba por la ventana y la webcam que le saca de perfil. And this is how you control your broadcast. So you would go to the settings to send it to the website that you want to use. Y aquí es como se controla la retransmisión y aquí se iría a los settings, a ajustes y aquí es como se retransmite a los diferentes soportes. So yeah, here, this is where you would have to set up the stream on YouTube or Facebook, set it up first, and they will give you a link, and then you will paste the link in here, and then you're ready to go. Y aquí os conectaríais y pincharíais sobre Facebook o Twitter y ellos a su vez os darían un link, lo copiaríais y lo pondríais ahí arriba y ya podéis funcionar. Yeah, when you have the link set up in OBS, then you just hit this button, start streaming, and it starts sending whatever's on this screen to YouTube, who then sends it to your viewers. Y entonces una vez tenéis ya la conexión, el link, ya simplemente es empezar a grabar, a retransmitir y se envía la señal allá donde habéis prefijado, Facebook o lo que sea, o YouTube o lo que sea. It's also possible to put things like the scoreboard or graphics or images up on the screen using this program. Por este programa también se permite, es posible poner gráficos, poner el marcador, lo que queráis, cualquier imagen. And I think it's also possible to do instant replay with OBS. It's definitely possible with Wirecast, and I'm pretty sure it's also possible. So you could, somebody hits a home run and you want to show it again, there's a couple buttons you can push and OBS will replay what just happened. Y también se puede hacer repetición de la jugada. Alguien
Alguien hace un home run, pues oye, se quiere ver otra vez, se da al botón y se ve nuevamente la jugada. So does anybody have any questions at this point? Or ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo hace la repetición en OBS? Ahí es que me acaba de dejar un poco alucinado porque no... No estaba seguro que se podía. Vale. Pero creo Vale, que vale. sí. He's asking, Vale. do you know how to do it on replays, instant replays on OBS? Because I've never tried it before because I never use OBS, but I think, hang on. Where is OBS? dice que no está seguro porque no es un programa que él utilice normalmente, utiliza otro, pero estaba intentando buscarlo ahora. I think in here, the output, Creo que no lo está siguiendo. let's see, advanced replay buffer, El replay. enable replay buffer. So I would maybe I usually have mine in Wirecast, I have it set for 60 seconds. So that means whatever happened in the last minute, you can always just replay it. Habéis visto que ahí se puede fijar el intervalo de tiempo que se puede repetir y nada, lo que es cualquier jugada que se haya hecho en los últimos 60 segundos, al principio estaba en 20 segundos, se puede volver a ver. And I think that this part, make sure to set a hotkey for the replay buffer. That sounds like it works almost exactly the same for me in Wirecast, which I'll explain in a second. I'll let you translate that. Pues lo que veo aquí, esta anotación, hay que tener una tecla definida para hacer la transmisión, o sea, la repetición de la jugada. Ahora lo mostraré cómo se hace en el programa que yo sí que controlo. So in Wirecast, the way I do the replay is I have it set up so that there is a hotkey that marks the beginning of the replay clip. De la manera que lo hago es que tengo una tecla que determina el inicio de la repetición de la jugada. And before every pitch in the game is thrown, I hit that key. Entonces lo que hago es, antes de cualquier lanzamiento en el partido, le doy a esa tecla. So that I've marked that if I want the replay to start, it will start right before the pitch is thrown. And then when I want to see the replay, I hit another key and it just automatically replays the last pitch. De tal manera que antes de cada lanzamiento le doy la tecla y si quiero repetir ese intervalo, después para ver esa jugada que se ha producido a continuación, le doy a otra tecla y se inicia la repetición de la jugada. And it looks like this is exactly it. I'm in hotkeys here on OBS, start replay buffer. So you can pick what key you want. So I usually have like, I don't know, 2 keys that are next to each other on the keyboard, so I don't have to look. Entonces lo que hago yo aquí puedes determinar tú mismo la tecla que quieres darle para iniciar o sea, para fijar el inicio posible de la repetición de la jugada y después normalmente cojo otra tecla que está al lado para que en efecto se haga la repetición de la jugada sin tener que mirar las teclas. So I think that's pretty much how it works. So any other questions? ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón, que acapare, pero es que me ha llamado mucho la atención este punto. Entiendo que en el OBS solamente puedes repetir una sola jugada, es la que te aguanta el buffer, pero en su software sí que puede elegir otras jugadas que se han hecho en el partido. He's asking that on this program, from what he understands, you can only repeat the one play in a game, whereas in other programs you can do it with many different plays. Okay. In Wirecast, yes, I can create replays whenever I want. And when I create a replay, it actually adds the shot and saves it. So even later in the game, if I want to go back and watch a replay from before, I can do that. I don't know if that's possible with OBS or not, but if it's not possible now, it wouldn't surprise me if it will be soon. Dice, mira, sinceramente no sé muy bien cómo funciona este programa en el que yo utilizo. Sí, puedo hacer las repeticiones de las jugadas que quiera, cuantas veces quiera. Y además
puedo repetir una jugada determinada en cualquier momento de la retransmisión, al cabo de media hora o una hora, como quiera. No sé si esto se puede hacer en este programa gratuito que os estoy mostrando, pero si no hay manera de hacerlo ahora, seguramente como van avanzando y mejorando los programas, en un futuro no muy lejano también se podrá hacer. Yo no lo he encontrado, por eso esperaba que a lo mejor sí, o sea, mis preguntas eran por eso, porque pensaba que a lo mejor sí que había conseguido ver la forma. Yeah, he's saying that Gracias. he hasn't, as of yet, he's not been able to find the way to do that, and he was hoping that perhaps you could tell him how to do it. Man, I mean, I would think it has something to do with this replay buffer. You have to have hotkeys set up so that it's constantly moving where the replay is. Maybe it doesn't save this. Maybe it doesn't save the replays. That's probably the issue. Pues mira, just to add something, in the chat, Moncho is saying that maybe there's a plugin enabled to do that. Yeah, He that could be. That's the cool thing about this program is that it's open software. So the people that use it, a lot of times they know what features they want, and somebody's a programmer, figures out how to do it, and then new versions come out and it keeps getting better. Bueno, casi mejor lo traduces tú si quieres, lo que has comentado. Pero, no sé, que comentaba que Moncho en el chat nos comentaba que hoy había la opción de utilizar un plugin para poder hacer este tipo de repeticiones. Yo contestaba que es posible y que es un programa que avanza mucho, que es un programa que está muy abierto y que seguramente existan algunos plugins para poder hacer otro tipo de cosas aparte de las que ya están. I mean, I wondered if it has something to do. In here, we have the recording, we have the replay buffer file name, so it should be saving the replays somewhere. And Well, maybe you have to set it to automatically go into a playlist. That's how it works in Wirecast. They automatically go into a playlist, and then what often happens is I have to delete a bunch of replays because it's like filling up my desktop as the game goes along. Intuyo que debe estar por esta zona de la grabación y, bueno, quizás automáticamente se vayan grabando los replays, las repeticiones de las jugadas. Eso es como funciona en el programa que yo utilizo, que al final pues tengo un montón de pequeñas grabaciones que los tengo por el escritorio. Y al final tengo que empezar a ir borrándolos para no liarme. There's got to be a way to do it. That's all I'm Seguro que hay una manera de conseguirlo. El tema es encontrarlo. Let's see. So I guess I'll go back to the presentation here. Venga, pues regresemos a la presentación. And okay, so that was kind of the mid-range. Something else to consider is to maybe using an audio mixer to get higher quality audio. I like to have one microphone for the crowd and the field, and one microphone for the announcer, and then I can mute it if I have to sneeze or cough or whatever. Dice que, bueno, otra cosa a considerar es una mezcladora de audio, de sonido. A mí me gusta poner un micrófono donde están los aficionados y otro para mí, entonces lo puedo mezclar y puedo, por ejemplo, desconectar el audio mío si tengo que estornudar o toser o algo así. And then all of this low budget, mid budget stuff, it's basically only possible to use this stuff if you're going to be set up where the cameras and the laptop and the broadcast is all happening from one central place. The cameras have to be right next to the laptop for this. En todas, tanto en el primer escalón que hemos visto de baja inversión y este último que hemos visto de una inversión intermedia, la accesibilidad está limitada. Es decir, las cámaras, los micrófonos, demás, todo tiene que estar muy cerca de un punto central que es donde estoy yo con el ordenador. So if you want to set up and you want to have cameras
far away from the laptop, the only way to do that is by using SDI cables. And I'll show you what those are and how it works in a second. Si queréis que haya una cámara en un punto más lejano, la única manera de conseguirlo es con cableado SDI. Ahora nos mostrará. So let's see, I'm going to do this again. So this is what an SDI cable looks like. This is a really short one, but these can be up to 100 meters long before they stop functioning. Estos cables son los SDI. Este obviamente es un cable muy cortito. Pueden tener una longitud de hasta 100 metros, para que sigan siendo funcionales. But the problem is that if you are using a camera, for example, hang on a second, this one, obviously the only chance we have is the HDMI out. And so you need an HDMI to SDI converter, which looks like this. These things are pretty cheap. I think I bought this for 30 euros off of Amazon like 6 years ago, and it still works. And it has an HDMI on one side and an SDI on the other. And then you can plug the SDI. You can run it however long you need, up to about 100 meters. And then you need something on the other end that will plug in. I know that's a lot to translate. Sorry. You want to just start? Yeah, thanks. Como habéis visto, la cámara que ha mostrado, esta cámara tiene una salida HDMI. Entonces se requiere el aparatito que nos han mostrado antes, esta cajita, que lo que hace es, tiene una entrada HDMI y una salida para cableado SDI. Entonces ahí se puede conectar el cable que nos llegaría hasta donde tenemos el ordenador. And the problem also is that this thing, this SDI or HDMI to SDI, it requires power. It needs to be plugged in. So you need a power outlet wherever the camera is. Y también un problema adicional es que este aparatito requiere también entrada de corriente. Entonces tiene que estar cerca de un sitio donde podamos enchufarlo. Perdona. So you put the Excuse me? SDI here, and then on the other end, that's why this thing is great, this mini recorder, because it has both HDMI or SDI. You could use either one. That's why this is really worth the money, I think. Bueno, I got lost, I'm sorry. That's okay. To get the signal into your computer, you need something that can accept an SDI. Para poder pasar la señal de audio, perdón, de vídeo al ordenador, necesitáis un aparatito que acepte entrada de SDI y que después the output is HDMI or is it USB? This is input. So Input. Okay. So right now that camcorder I have is plugged into this directly, but with the HDMI. But if I want to put that camcorder 100 meters away, then I need to convert the signal to SDI and then connect the SDI cable into here. But Vale. then I can still get it into the laptop. Este es el primer aparato que nos enseñó, que como veis tiene dos entradas. Si la cámara la tiene muy cercana, directamente con el HDMI se apaña, y si la cámara está muy lejos, entonces tiene que, le viene muy bien que tiene una entrada también SDI. I saw somebody in the Okay, chat. Sorry, yeah, about the NDI. Yeah, sorry, Tim. Yeah. Yes, right. Yeah, I've never tried that. It might work. It very well might work. I know that Wirecast can accept NDI inputs and probably OBS also, but I've never tried it just because I already kind of invested all the money in the SDI stuff. So I just stuck with that. Se está planteando la duda si es realmente necesario el cableado SDI o no. Tim nos dice, bueno, corrígeme si me equivoco, nos dice que desde hace años tiene una inversión con el cableado SDI, pues siempre le ha funcionado. No sabe, no ha comprobado si con el cableado
DMI se puede recorrer estas distancias de 100 metros que estamos hablando ahora. I can imagine one problem with that though, and you need the Ethernet for the internet. And I don't know how many Ethernets can you plug into your laptop? Hay un problema en ese sentido, se me ocurre ahora a bote pronto, es la entrada de Ethernet. Que, I mean, hace falta experiment with it, maybe it works. Sorry, I'm reading. más de una entrada de Ethernet a vuestro ordenador. So just to add one more information that is written in our chat from Club Baseball and Softball Samboy, that you can use a switch. Only one cable goes to the laptop, said by. But then it will take both signals? Huh, okay. I mean, I've never tried it. Maybe it works. Yeah, I think no reason to translate that probably. Let's see. Simplemente traduzco lo que comentaba Carlos desde Samboy, que puedes usar un switch y con un switch solo entra un cable en el portátil. So I guess the other main stuff that you need to consider is actually where you're going to put all this stuff. Baseball fields, often you're just outside, and if it rains, what are you going to do if it rains? Otro problema práctico con esto es que, lógicamente, en un campo de béisbol estamos al exterior. Entonces, ¿qué pasa si empieza a llover? What are you going to do if you have to run SDI cables around the field and you have players with spikes walking all over the place and stepping on it and people tripping over it? It's really very complicated. So you have to really make sure you know how you're going to set everything up. Y después, a la hora de montar, pues también hay que considerar que hay jugadores que están entrando y saliendo por el terreno y que llevan spikes y pueden pisar el cableado o tropezarse, con lo cual hay que planificarse muy bien cómo poner el cableado. And so sometimes just for safety's sake, it's best to have the setup really simple, just with a laptop and a camera all in one spot where you can see everything and you can fix any problems. So take note of the type of field or where you might set up. You have to really plan ahead. Sí, bueno, entonces por razones incluso de seguridad, pues muchas veces incluso viene bien hacer un montaje simple y no andar con tantos montajes y cableado. I have, actually, I'll show you what I have for rain protection. I have these boxes that look like this. And on this side, they have actually a spot where cables can come out, right? And so this inside of here, I will usually have a power source because I need power by every single camera. So the camcorder will be plugged in. And we don't see you. Oh, sorry. Sorry about that. Forgot. I'm sharing. Here we go. This is the box that I'm talking about. Para evitar los problemas con la lluvia, lo que hago es, tengo estas cajas que impiden la entrada del agua, pero sí que permiten la entrada y salida de cableado. Entonces también tiene que haber una fuente de energía, una fuente de alimentación, perdón, porque claro, cada cámara necesita una fuente de alimentación. And so inside I have one of these, and I will just run connection. Actually, I'll try to keep all the connections, all the electrical connections inside the box, so there's no chance they can get wet with rain. Y pongo todas las conexiones dentro de la caja para que ninguna conexión se pueda mojar. And yeah, the camera needs to be plugged in. The HDMI to SDI, this needs to be plugged in. Hay que enchufar la cámara, hay que enchufar el conversor de HDMI a SDI. And yeah, I mean, so even if you just want to put the camera, let's say I'm sitting behind the backstop, but I want to put one camera up against the backstop. So it's maybe 20 meters away. You
you need one of these. Imaginaos que estoy detrás del backstop y bueno, y quiero poner una cámara detrás del home. Pues a lo mejor a 20 metros de donde estoy yo, también necesito otra caja de este tipo para esa cámara. So yeah, I guess let's see what else I got in this. So Venga, sigamos. next page. Sorry, Tim, just there's one question in the chat. Sorry for interrupting you. Okay, sure. Let's see, sorry. Okay, it's from Capitolinos de Gran Canaria. They are asking that how to make they have the camera in the center field. So I guess it's the longest distance camera in the field. So they are asking how to match the cables, how to without losing the intensity and the strength of the signal. How can they do that? Oh wait, sorry. Let me go to the next. That's not what I want to do. Take camera setup. The center field camera. Do I not? Okay, but no worry, Tim. If you're about to explain it later, just wait until it comes. Yeah, no, I was going to explain it. I don't think I have. Yeah, let me explain it. So, yes, after about 100 meters, SDI cable will lose the signal, and so you need something called a repeater. ¿Traduces tú o traduzco yo? Quieras, Juan, dale tú, que ya está acostumbrado. Bueno, I mean, han preguntado desde Gran Canaria, desde Gran Canarias, cómo se puede conseguir que la señal de una cámara de center field que pueda llegar hasta donde uno está ubicado con el ordenador. Sabemos que hasta 100 metros la señal sí que llega, pero más allá no. Entonces, claro, estamos hablando de una distancia superior. Entonces, Tim está empezando a explicar que lo que hay que hacer es creo que se llama repetidor de señal o no sé. Sí, eso he entendido yo también, sí, un repeater, ¿no? Un repetidor de señal. I'm just looking for the product here. So I've seen people use an SDI cable that's 300 meters long and it works, but I don't know that you can count on that. I've always understood that SDI cables after 100 meters are not reliable. A ver, en honor a la verdad, tengo que reconocer que he visto casos en los que alguien ha tenido un cable de más de 300 metros de longitud de SDI, pero yo siempre tenía entendido que a partir de los 100 metros ya la señal no es muy fiable, entonces yo no me fiaría demasiado. So I just sent a link in the chat to a thing called a data video SDI repeater. And this is what I use. I have the powered repeater, and then I have two more that connect along the line. So the first one needs to have power, and the other two take the power along the line. Os acabo de poner en el chat un link de un repetidor. Yo en realidad utilizo 3 repetidores, el primero de los cuales sí que requiere corriente y los otros que están en línea a lo largo del recorrido del cable ya aprovechan la corriente que hay en el propio cable. No un suministro de corriente. So I got a center field camera working. I use a camera just like the one that I've got here, that cheap camcorder. And I have it's going HDMI to SDI. Entonces yo tengo una cámara muy parecida a la que ya habéis visto en el center field que utiliza cableado salida HDMI y después lo paso por la caja que cambia la señal de HDMI a SDI y seguimos. And then I have 3 SDI cables that are 100 meters long, and they're all connected to each other with this data video repeater thing. Y después tengo 3 cables de unos 100 metros de longitud, SDI, que están conectados entre sí con el aparato que os he puesto en el link, el data repetidor. And each link I have inside a small version of this box also, just in case, so that it doesn't get wet. Y cada conexión la tengo dentro de una caja de este tipo para que no se moje. And
you need the camera in center field needs to be plugged in. So depending on where the center field fence is, you need to run 100 meters of power cables to get out there also, which can be a real pain. Y también, lógicamente, la cámara que está en el center field necesita toma de corriente, con lo cual muchas veces hay que tener otro cable de unos 100 metros hasta llegar a una fuente de corriente. So I'm lucky because in our field in Germany, deep center field is actually where the softball field is, and the dugouts are there, and they have power in the dugout. So I can just run one cable from the dugout in deep center field and plug in my camera. En mi caso concreto tengo suerte porque más allá del center field está el campo de softball y entonces lo único que hago es pasar un cable desde uno de los dugouts de softball, que sí que tiene corriente, hasta la cámara. I suppose it might be possible to do it with, an iPhone or something over just data, just transmitting, but you're going to use a ton of data that way, and it's also going to be like 10 seconds behind the rest of the cameras. So, Me imagino que, bueno, también debería ser en teoría posible simplemente poner un teléfono en el center field, un teléfono inteligente, y lo que pasa es que, claro, eso tendría dos problemas. Por un lado, el consumo de datos y, por otro lado, también un desfase. Podría haber unos 8 o 10 segundos de desfase entre lo que están grabando unas cámaras y la señal que te llegará del teléfono, del center field. but maybe in a couple of years that'll totally be possible. I have no idea. Pero quizás en un futuro cercano, en un par de años, ya no exista ese problema. So yeah, the center field camera, I was able to basically, the cheapest version of it that I was able to install, it cost about €1,000 for me to be able to do it, because the SDI cable, each 100-meter SDI cable was around €200. The repeaters are around 180, €200, and then the camera and all that. So yeah, it's kind of expensive to get a center field camera. Con todo esto, tener una cámara en center field acaba siendo una inversión importante, alrededor de €1.000, porque cada segmento de 100 metros de cable SDI viene a costar unos €200 y cada conector entre los cables viene a costar unos €180. But we were able to get a sponsor that basically paid for it. And then once we had the center field camera running, we were able to sell a sponsorship for the banners behind home plate, right? Just like when you watch a major league game, they have the ads behind the batter, from the center field camera. We were able to get sponsors to do that for us. So it actually ended up to be a net positive. Entonces, lo que pasa es que, por otro lado, eso te permite poner publicidad estática detrás del home y en realidad salimos ganando, porque los sponsors que se pusieron en la publicidad estática acabaron aportando más de lo que fue la inversión necesaria. Any other questions? ¿Más preguntas? No more questions so far, I think, Colllins. Okay, Yeah, cool. you can- I mean, Hold a moment, please. Mike, tú tienes, veo que has puesto que tú usas un teléfono en el center field. No tienes el sonido conectado, perdona. Ahora sí, buenos días. Buenos No, días. yo lo que para el tryout que hice en el campo de Gabá, yo utilizo tanto cable SDI, sé los problemas porque me dedico a ello. Yo tengo una empresa de telecomunicaciones, trabajo para defensa y demás. Y utilizamos muchos métodos de estos. Incluso utilizo fibra óptica para las distancias más largas y coloco un conversor de medios. Ese conversor de medios me da la posibilidad de irme a distancias súper largas, en monomodo o multimodo, y a su vez el cable fibra óptica hoy sí que está muy bajo. Incluso he emitido lo que es vídeo y audio por Ethernet, con luego un conversor a BNC, que es lo que Tim se estaba diciendo. Entonces, no lo veo un problema. Simplemente yo veo más un problema en nuestro país, el tema de las temperaturas, porque yo lo he sufrido. En Gabá, en ciertos momentos, el cable o es muy bueno,
con lo cual incrementamos precio en el SDI, perdón, y si no, tiende a tener problemas. Hay cables que en el propio SDI, conjuntamente, solapados, llevan la corriente, con lo cual en la misma tirada ya te estás ahorrando el llevar dos cables los cuales te pueden dar problemas porque se suelen enredar entre ellos. Y lo que sí que decía Teams, yo opto más por dejarlo fijo y en lo que son las cajas de conexiones ya dejarlo para llegar simplemente la persona que tenga que colocar la cámara, si la tiene que colocar eventualmente, pues hacer las conexiones. ¿Cómo proteger esa instalación? Pues con tubo Heliplast, un tubo que es bastante resistente, económico y se puede poner a través del campo por bien, o por la propia verja o se puede llevar por donde tú lo creas conveniente. Pero ya te digo, todo esto yo ya lo hago, con lo cual incluso el OBS sí que lo manejo bien, porque fue uno de los primeros. Yo trabajo con Linux en vez de con Windows y es mucho más fiable en este caso. No sé qué más. Por ejemplo, en el tema de la cámara Permíteme que le traduzca a Tim, porque... Sí, perdona un momentito, porque ya Okay, no problem. No problem. O si quieres, veo que hablas inglés, si quieres lo dices tú mismo, porque No. por el Prefiero camino que, se nos va a quedar. no, prefiero que el resto de compañeros hablemos en el mismo idioma y solo haya un locutor. Prefiero que sea así. Bueno, a ver si, corrígeme si se me olvida alguna cosa. He was, apparently, has been doing this for a matter of years, and he works in this sector professionally. So he was letting us know that one of the ways that he has been transmitting the information, both audio and video, at longer distances has been using optic fiber. And apparently the results are very good, and now optic fiber is not as expensive as it used to be. And he has opted to make the connections at his field fixed connections through tubing, so that all he has to do is to make the connections at the different boxes, before and after transmitting, broadcasting. So yeah, I mean, if you have the ability to lay the cable once and leave it there and it's not going to get destroyed, then yeah, that's what you should do. That's what they do in Regensburg. They have fiber optic cables also. I have to set up and tear down my setup every single time. So I can't leave cables out there, for weeks at a time, because they'll get destroyed. So, yeah, another, perdón, traduzco y después le digo al team lo que sí, que esa es la situación ideal. Si se puede dejar fijo, es muchísimo mejor. De hecho, en Regensburg lo tienen así y también con fibra óptica. En el caso concreto de Tim no es posible, entonces cada vez tiene que poner y quitar el cableado. Ahora le voy a traducir lo del calor, que se me había olvidado, perdón. Another factor in our country that can affect the cables is the high temperatures we have in the summer. And that they reach a certain temperature at which it does affect the signal. Same thing with SDI. I've noticed that on hot days in Germany also, that the signal will start to flicker. Yeah, it's because in my city is the temperature is sometimes is 45 degrees Celsius or 50 degrees Celsius in the summer. Is very, very difficult for transmission. But I think is that is maybe best usually the fiber optics, because it's the best signal is no distance. Okay. Yeah. I think Yeah, but I think if you can lay it and leave it there, that's the way to do it. If you have to set it up and tear it down every single time, I think that's a little bit more tedious, but I don't know. But the price of the fiber optics now is the same to UTP for Ethernet cable. Okay. Sometimes because I buy directs for fabricants or factories, is the low price for the fiber optics on SDI, I'm sorry, or Ethernet cable. Is you can buy 300 meters for
15 euros, not much. Wow, Yeah. yeah, that's way cheaper than a couple years ago. Yeah, because I have company for telecommunications. Okay, yeah. Juan, Vale. Wow, mucha información. y continuamos. Nada, resume un poco lo del cable, Sí, por ejemplo. el cableado, la fibra óptica parece ser que puede ser la mejor opción porque en este caso la distancia no es un factor, no hay pérdida de señal a lo largo del tiempo, no se disipa. Entonces, parece ser que ya los precios han bajado de tal manera que incluso, corrígeme si me equivoco, creo que has comentado unos 300 metros, un rollo de 300 metros de fibra óptica, si se compra directamente en fábrica, puede salir aproximadamente por unos 50 euros. Sí. Claro, es tu caso porque eres Sí. profesional del sector, ¿no? Exacto, yo lo compro, de hecho soy instalador y cuando compras tienes un alto nivel de porcentaje de descuento, un 60, entonces puedes adquirir ese material a cualquier fabricante. Además ya lo puedes pedir al corte, dices solo quiero 100 metros, o 120 o 140 y ya te ponen los conectores. O sea que tú no te ves envuelto en hacer la conectividad después. So then is there, what do you recommend? Because you would need something to convert an HDMI to fiber optic then, right? Similar to this, but just instead of SDI, it would be fiber optic. How much do those go for? And do you have like a specific one that you recommend? Está preguntando, de la misma manera que yo estaba explicando antes, SDI HDMI a SDI, habrá también un conversor semejante para HDMI a fibra óptica. Y está preguntando Tim cuánto podría costar y cómo se puede conseguir. Bueno, ahí depende también un poco del elemento. Por ejemplo, si quiere, os haré llegar la información a vosotros o se la puedo trasladar a Teams y le puedo dar los precios del conversor, porque hoy en día tenemos muchos conversores de medio, ¿vale? O sea, tenemos no sé, desde 500 o menos, depende un poco. También como lo podéis importar, en este caso yo los importo y no sé, los tengo hay de todo. Desde 100, 150, depende un poco del chip que está llevando. He says he'll send you contacts afterwards and also to the rest of us. But in the domestic market, you can get them for about maybe 500 euros. But he doesn't do that. What he does is he imports them. And depending on the different chips they have and the quality they have, they can range from around 100 to 150 euros. Okay, cool. I was just Googling around and it looks like Blackmagic Design also has a fiber optic converter. So I don't know, maybe this, but that's cool. Thank you. This is good. I'm learning something too. Bien, estoy aprendiendo yo también. Mientras estábamos hablando, estaba haciendo un Google también y he visto que el mismo fabricante que tengo yo de las conexiones convencionales, pues también lo hace con fibra óptica. Fantástico. Eso es. I think also that, especially for baseball in Europe, it's really important that everybody help each other, right? Because it's not major leagues, right? Nobody here is making money really like from broadcasting baseball games, right? We're just trying to promote the sport. And so if we pool our collective knowledge, we can make the whole thing better for everybody. Esto es fantástico, sobre todo en el béisbol europeo, porque aquí nadie se está haciendo rico haciendo retransmisiones de béisbol. Todos estamos aquí a nivel voluntariado y no estamos cobrando y esto no son las grandes ligas. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudarnos unos a otros en pro de la promoción de nuestro deporte, pues mejor que mejor. Bueno, vamos a continuar, señores, porque vamos justos ya de tiempo, pero está muy bien de estas anotaciones entre todos. Tim, por favor, please. Let's go on. Go on, yeah. Sure, yeah, okay. Let me go back to my setting. Well, I mean, basically all I had left was just like some demos of what like the different broadcasts look like with the different setups. And I don't know if you want me to go into something about commentary, I can do that as well. So just let me know. Bien, lo que me queda en este punto de la presentación es hacer algunas, que veáis algunas muestras de algunas presentaciones
Y después también, no sé si os puede interesar algo referente a los comentarios de los juegos. Sí, sí. Yes, yes, by all Sí, means. sí, we want. Okay. So, Commentating too. all right. So I'll just show you real quick. This is the one camera setup. Now this is quite old. So I think it's from 2014. So, but it'll just give you an idea of what the one camera setup could look like. Esto es un ejemplo de cómo se podría ver con una sola cámara. Esta grabación es bastante antigua, creo que tiene unos desde 2014, pero bueno, nos Sorry. qué es lo que podemos ver. But this is also in a stadium that has a big hill right behind home plate, so I was able to get a really high, nice view. But that's because of the stadium, you know. Y esto, afortunadamente, en este estadio hay como una pequeña colina detrás del home y esto me dio una perspectiva fantástica para poder grabar. Oops, hang on. Here it is. 2 balls and 2 strikes to count to Robin dropping. And the pitch on the way. Swung on a fly ball to deep center field. McGowan going back. He's looking up at the wall. That ball's gone. A 2-run home run for Robin Drocken. And Solingen leads 2-1. So that was just one camera. 2 cameras with one behind home plate and then another one up above. This is what it looks like. Y esto sería con 2 cámaras, uno detrás del home y otro desde arriba. There's a drive high and deep left field, and that ball is gone. So I'm doing the switching there. I have my fingers on the 2 camera buttons in Wirecast or OBS. And as soon as the ball is hit, I just cut to the other camera and then I just sort of panned. I'm not actually looking in the camera finder. I'm just sort of pointing it in the general direction of the ball. Entonces aquí esto lo hice simplemente con 2 teclas del ordenador. Pasé de una cámara a otra cámara. But this was all operated by me. Like there's nobody doing anything for me. Y esto lo hice pues yo solo. This is the same thing, but with a center field camera. All the cameras are just static. Nobody's moving anything. Y esto sería lo mismo, pero añadiendo una cámara también desde center field. Las cámaras son estáticas, nadie está moviendo nada. The 0-2. Strike 3 call. The fastball inside corner of the letters. Yeah, these are and the pitch on the way. He squares the butt just some and drops highlights. it down the third base side. This is the second camera angle. Throws and he'll never get him. And I think I had another one. I had another one that was kind of just pointed at the first baseman. So if there was a pickoff attempt, I could cut very quickly to catch a pickoff. También tenía otra cámara que señalaba, o sea, estaba centrada en la primera base, entonces se podía ver las jugadas en primera o también un viraje a primera base, por ejemplo. So the next one is actually my favorite because I actually had a cameraman for this one. La siguiente, aquí tenía ya un paso más, ya con una persona que llevaba una cámara. So I only had 2 cameras. I had the center field camera, and then my friend who actually was studying like media and technic stuff in school, he had like a massive, TV studio quality camera, which we just plugged into my system. Entonces aquí era la cámara fija mía detrás del home y después este amigo que estaba estudiando. This is what it looked like. A chopper to the right side, and it's off the glove of Hughes into right field for a base hit. Lutz is coming around, and he will score without a throw. 1-0 Heidenheim. And I guess it's important if you do have a cameraman, it needs to be somebody who understands baseball. Sí, si tenéis a alguien que lleve una cámara, como era en este caso, pues necesariamente tiene que ser alguien que entienda del deporte. Yeah, because I would have my friends help me and they didn't know where to shoot, and I just decided it was better to have one camera that wasn't moving than like a bad camera moving. Entonces, bueno, ya eso lo aprendí trayendo amigos que me ayudaban a llevar otra cámara, pero claro, se despistaban, no sabían lo que tenían que grabar. Entonces, al final decidí que era mejor tener cámara fija y punto. So this one is from a softball game. This was actually much tougher to film because the field was just small. It was like small enough that I could get a lot, but then it was also just large enough that it was very difficult for me to capture absolutely everything. So I had a camera set up behind home plate
one pointing down the first baseline and one pointing down the third baseline, all from behind the backstop. Entonces esto es ahora, vamos a ver en un campo de softball, que realmente era incluso más complicado porque tenía 3 cámaras. Una cámara justo detrás del home, otra cámara detrás de la raya de primera y otra cámara desde detrás de la raya de tercera base. This was definitely tricky to cut to the right camera. I made a lot of mistakes. Y aquí cometí muchos errores eligiendo la cámara más apropiada. So there's you can see I'm cutting kind of quick, but Como veis, estoy softball is pasando una definitely cámara a otra bastante rápidamente, pero muchas veces me estoy equivocando. It was really difficult to set up the camera in a way where you didn't actually see the fence like around the edges of the shot, because I had the camera right up against the fence. Entonces, y también era muy difícil colocar las cámaras de tal manera que no se viera las vallas, porque las tenía en la misma valla y no quería que se vieran, pues que se viera en los laterales las vallas. This was a similar setup to the softball, except it's on a baseball game. This is from 2015. So this is before I had a center field camera, but the field had a press box behind the plate, and I put all 3 cameras on top of the box pointing out to the field. En este caso, esto es una grabación del 2015, también con 3 cámaras fijas, las 3 desde la caseta de anotación, detrás del home, y cada una en una dirección diferente. So that's what this looks like. I think this is there's a couple hilarious plays in this. There's a line shot. That's a base hit for Ziegler into right field. Grabbed by Brookmeyer on a couple of hops. And there's the first hit, first base runner for the Disciples. And with 2 outs, that will bring Josh Peterson to the plate. 13 of those have been walks, and that's what's been killing the Disciples. There's a rocket down the left field line. It is a These fair cameras ball. are It goes not all the way to the moving. wall. They're just- Ziegler rounding second, headed for third. He's being waved home. This is hilarious. And the relay throw from Doink. Daniel Sanchez to the plate. Ziegler tripped. The throw, the slide. No umpire. And I think interfered. So I get the umpires always want to see these games afterwards also. Esto es bastante gracioso porque hubo interferencia del árbitro de home y, bueno, de hecho los árbitros también me pedían ver las grabaciones después de los partidos. But again, these cameras are all right up against the fence, which was kind of tricky to do. I have to like tip them forward on the tripod so that you don't see the bars of the fence on each shot. Esto nuevamente están muy pegadas a la valla, entonces tenía que inclinar los trípodes de tal manera que no se viera las barras de la valla en el campo de visión. This is a picture of the actual setup. You can see how I had the cameras, and there's also a microphone attached to it. And down on the left, that table with the trash bag over it, that's my broadcast setup. Aquí se ve el montaje con las 3 cámaras montadas detrás de la valla y aquí abajo se ve dónde estaba yo colocado, con una protección de plástico por si acaso empezaba a llover. Notice how my laptop is inside of a plastic box. You do not want your computer to be sitting in direct sunlight for a long time. It's very bad for the computer. Fijaos cómo tengo el ordenador metido en una especie de caja para protegerlo del sol. El sol directo es muy malo para los ordenadores. Hay que protegerlos. You can also see that hanging from each of the tripods, I have those plastic rain covers, because in Germany, you never know when it's going to rain. It might be sunny, and then like 2 seconds later, there's a downpour. So I have rain protection for everything. Entonces aquí en Alemania nunca se sabe cuándo puede empezar a llover. En cualquier momento, un día soleado puede cambiar y empezar a caer un chaparrón. Entonces, en cada cámara tengo unas protecciones de plástico para que no And here on caso de lluvia. Sorry, on the bottom left here, there's if you see the red iPad on top of a gray box, inside that box is where my mixing board is and some other equipment that I wanted to make sure it doesn't get wet in case it rains. Aquí veis que tengo mi iPad en rojo y debajo hay una caja y ahí dentro de la caja están todos los mezcladores, no sé cómo se llama, aparatos que necesita para
para mezclar, entiendo. Y tiene que estar en la caja por si acaso empieza a llover, pues para que no se estropeen. And this black box that my laptop is in, I actually cut some holes in the back so that I could run the cables through there, through the backside without having to squinch them. Y aquí no se ve bien, pero en esta caja por detrás ahí puse unos agujeros, corté unos agujeros para los que, bueno, a través de los cuales podía pasar el cableado al ordenador. Let's see. Okay, this is 4 cameras, center field, overhead, first base, and then an extra one. I'm not sure what this is. I haven't watched this in a while. Estos cuatro cámaras. So actually, I'm sitting at this table here in the upper Yo left. estoy en esta mesa aquí I have the scoreboard blocking out my face. That's on purpose. y tengo el marcador tapándome a mí. Eso no es casualidad. Day before my birthday, I can't. Oh, they got him picked off first. Whoops. Let's go. So I have that camera always pointing at first base, and I have my fingers on the switcher. So I know, okay, I push button number 4 if there's a pickoff. I push button number 3 if it's a ball in play. And yeah, so I'm just kind of ready. Pues for that. esa cámara la tenía fija en primera base y sabía que si había un viraje a primera base, con darle al teclado número 4 podía tener esa cámara directamente. Beautiful move by Michael. That's the replay on See the Wirecast. base running Anyway. situation. So this is the auxiliary camera. So I usually have one camera set up within my reach that I can just use if something happens and one camera dies or whatever, then I have another one that I can point where I need to. Entonces, normalmente intento tener una cámara auxiliar que puedo utilizar en caso de necesidad si otra cámara, por lo que sea, no está funcionando y la puedo alcanzarla y utilizarla. And so this one also, I'll have it, if there's this one, you see there's runners on second and third. So I was like, okay, I'll point the camera at half the field because maybe something will happen. Entonces había corredores en segunda y tercera y decidí enfocar esa zona del campo hacia segunda y tercera porque era previsible que sucediera algo. Sorry. There's the 1-1 from Treasel. This is popped up to shot. Now that's the wide shot that I have. This is my general, when the ball is put in play, I'll just cut to that because even though I don't know where it's going to go, at least I'll sort of catch everything and you can see what's going on. Entonces, normalmente cuando la bola está en juego, lo que hago es poner la cámara general de toda la perspectiva porque, bueno, de alguna manera no sabes muy bien lo que va a suceder, pero así tienes una visión general de todo el campo. Out in center field. I don't think it's going to be deep enough to score a run. Thomas drifting under it, then he makes the catch, and nobody's going anywhere. That's a big out. This is a scoring opportunity. 1 ball, 2 strikes, 2 outs. Runners on second and third. Treasel's pitch. Swing and a miss. The pitch in the dirt, and it was blocked by Thorpe. He tags him out, and that's. So there you go. That's probably the most complicated setup. I guess the last thing, one of the last things is like taking the broadcast to the next level. So the commentary obviously is important. Just having somebody there telling people what's going on, but also just enjoyable to listen to is probably the most important thing. Habéis visto el montaje más complejo que he llevado con 4 cámaras y ahora empezaríamos el siguiente apartado que sería llevar la retransmisión a un nivel más elevado, ¿no? El primer punto es, lógicamente, los comentarios. Es muy importante que haya alguien que esté explicando los juegos y después que haga que sea interesante seguir viendo. The scoreboard. Everybody always asks about the scoreboard. And I used the simple scoreboard in Wirecast, which only has the score and the inning, not the balls and the strikes and the base. And the reason for that is because you really need a second person just to do that, and I just can't do it. So. Entonces, en cuanto al marcador en la pantalla, yo utilizo de las posibilidades que hay, la más sencilla que hay, que es simplemente la entrada y las carreras. No me atrevo a tener el marcador que incluye las bolas y los strikes porque es un lío. Y si estoy solo, no me aclaro. Entonces, para poder llevar un marcador con las bolas y strikes, tienes que tener otra persona que te lleve esa parte.
but it is totally possible to do that. Balls and strikes, outs. It's very doable. You need a second program for that, but it works. Se puede hacer, no hay ningún problema. Necesitas otro programa para eso, pero bueno, no es ningún problema. Puedes llevar las bolas, los strikes y el número de eliminados también. You can easily, I mentioned this, graphics and stuff up on the screen. You can do that with OBS pretty easily, Wirecast. Video clips in between innings if you have advertisements from your sponsors. For YouTube, they need to be ads that you've made yourself. If it's, I think, professionally made ads, then it's against YouTube's terms of service, but you can play ads in between innings. En cuanto a gráficos, fotos que quieras introducir, no hay ningún problema. Los programas estos lo permiten. E incluso entre entradas se pueden poner vídeos que pueden ser directamente publicidad de vuestros sponsors. YouTube sí que exige por su política de empresa que la publicidad sea doméstica, que no puede ser creada por una empresa profesional. Yeah, and then instant replay. We talked about that also. These are ways to make it even better. Y después también, se puede poner la repetición de las jugadas entre las entradas. Center field camera, we kind of already talked about this. This is how I do it with the SDI cables and the signal repeaters, but with the fiber optic cable, this information might be obsolete already, but this is how I do it. Bueno, esto es como los montajes que hago yo desde la cámara, desde center field, con el cableado SDI, que como veis a lo mejor ya es obsoleto y quizás sea mejor hacerlo con fibra óptica. Pero bueno, esto es como lo hago yo. I will say though, points 1, 4, and 5 for sure are not obsolete, and 2 and 3 you just do it with fiber optic cables instead of SDI. So you need a tall, heavy-duty tripod, right? A lot of tripods are not tall enough to get above the center field fence. So you need something. And then the other concern is wind. If I've had my center field camera blow over so many times, it's not even funny. And then I got to run all the way out there, put it back up. Entonces, de estos puntos, lo que desde luego no es obsoleto son los puntos 1, 4 y 5. Eso sí que tiene que ser, es igual ahora, está vigente. Quizás los puntos 2 y 3, cambiando cableado SDI por cableado de fibra óptica, pues ya sería más actual. Lo que sí que es muy importante para la cámara de center field es que haya un trípode de calidad y pesado, porque en primer lugar hace falta que sea lo suficientemente alto como para que no se vea interferido por la valla, y después también que aguante el viento. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de veces que he tenido que ir corriendo y recoger la cámara porque se la ha tirado el viento. Y es terrible. All right, let's see what else we got here. Oh yeah, this is actually really important. If there's someone in the stadium playing AC/DC over the PA, your YouTube video is going to get blocked. And Facebook, it might just cut off the stream. So you have to be real careful about background music. Some background music, it depends on which music, but some of it will get copyright, copyright strike, or your stream will get interrupted. So I mute the microphone in between innings. Esto es muy importante y no lo había mencionado hasta ahora. Hay muchas veces que entre entrada y entrada se pone música en los estadios, en los campos. Entonces, si de repente tú estás haciendo la retransmisión y alguien pone una canción de AC/DC, pues inmediatamente YouTube te va a cortar la transmisión. Y Facebook, pues depende. Puedes tener problemas también. Entonces, lo mejor que se puede hacer es directamente quitar el sonido de ambiente para evitar problemas. Yes, I just can add something that now that the clubs are here, it's a petition from ourselves. We are doing some retransmissions from the Spanish Federation or the La Copa de la Reina, whatever. We are usually asking the clubs just to stop this music, but we are losing the battle most of the times because it's a final, it's a party, so we have to put some music.
Usually we are so careful about that, and we do, as you said, Tim, just muting the microphone, but sometimes we haven't. So we had problems in the past with that. So just to say the clubs that now that they are some of the representatives here, yes, okay, so you understand. So don't put music that can be with copyrights, please. Que Yeah. no, le comentaba a Tim que eso sí que nos ha pasado en alguna retransmisión que hemos hecho de la Copa de la Reina o de la Copa del Rey y en otros campos, que a pesar de pedir, por favor, que no pusieran música entre innings o que intentaran poner una... Es muy difícil que no esté dentro de los términos del copyright. Se ha seguido poniendo y alguna vez hemos tenido problemas y se nos ha cortado. Por ejemplo, el playoff que hicimos de softball en Rivas tuvimos problemas con eso. Pero bueno, grandes compañías como la Liga también le ha pasado. Entonces simplemente es eso, ya que hay representantes de los clubes aquí, pues cuando vayamos a hacer alguna retransmisión, por favor, sé comprensivos con eso que comentaba Tim, porque puede ser que nos corten la retransmisión a la mitad. Yeah, in my experience, it's literally AC/DC is the one that is guaranteed to get blocked all the time. Most of the other stuff is generally cool, but AC/DC, every single time, it's like blocked in all countries. So. Okay, no, there's no problem with that here because we are not usually they are putting another kind of music. I prefer AC/DC or Iron Maiden, as you can see. But usually the music is another kind of music, so reggaeton and stuff like that. So we don't have no problem with AC/DC. You never know which it depends on which band, because the bands that don't allow it are the ones that will block. So anyway, something that I do is I actually set up a parallel radio broadcast. So I'll take the audio from my stream and send it off to a server. And that server, it's usually Primcast, and then I use a program called Nicecast. And then people, if they're sitting in their car and they want to follow the game, they just go to my website, click on the radio link, and they'll just get the audio of the game, so they can listen to it like a radio broadcast. So that's something that I do. Maybe is interesting to people. I'll shorten that for you. Yeah. You can set up a parallel radio stream. So just streaming the audio. So the commentary only. If somebody's in their car and they want to listen, it's another way for people to follow the game. Nos comenta que también se puede hacer en paralelo un streaming de lo que solamente es el audio. De tal manera que si hay alguien en un coche o lo que sea y quiere seguir el partido, lo puede seguir también. So yeah. This is if you want to contact me. That's how you can find me. We can talk about commentary also. This is just the technical aspect of stuff, but feel free to email me, check my website, whatever. Just a guy who wants to promote baseball in Europe. That's my motto. Mira, mi eslogan es que solo soy un tipo que quiere ayudar a promocionar el béisbol en Europa. Aquí tenéis mi página web y mi email, si queréis algún día poneros en contacto conmigo. Y estoy encantado de poder echar una mano si puedo. Do you want me to talk about commentary, Roberto? ¿Queréis que haga un comentario respecto a la menciones en relación Yes, de los partidos? We still have like 25 minutes or something like that. So Sure. yes, please. No problem. Let me just. I have that one. Hold un momento, Josué quiere decir algo. Pon el micrófono, Josué. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya saben, nosotros en el Campeonato de España de Primera División de Softball hicimos una pequeña retransmisión que estuvimos ahí intentando retransmitir los partidos y bueno, tenemos, no sé si lo van a ver, yo compré este equipo que es un editor de vídeo que se utiliza en televisión. Es como lo que estaban explicando del programa, pero yo creo que es un poco más sencillo. Como la tecnología va avanzando mucho, estos equipos ya lo están quitando pues muchas empresas que se dedican a lo que es el temas de retransmisiones y lo están vendiendo a muy buen precio de segunda mano. Como lo ven, está prácticamente nuevo. Esto hace la función de pasar de una cámara a otra, son 4 cámaras, tiene hasta máximo 4 cámaras y bueno, nosotros ya lo utilizamos. Es verdad que lo compré justo antes del campeonato de Primera División de Softball y fue todo un poco corriendo, la retransmisión no salió del todo como queríamos, pero transmitimos teníamos 4 cámaras de televisión que también las he comprado de segunda mano.
Y con el tema de los cables, miren, este es un cable coaxial, un RS59, que es muy barato, sale a 0,59 el metro, 0,59 céntimos el metro. Yo creo que también es accesible para poderlo comprar. La señal llega perfectamente con este cable. Simplemente era pues eso, dar el apunte, la nota, porque también con este cable ya nosotros lo probamos y la señal queda espectacular. Es un cable muy económico. He was commenting that now that his club bought these all this material in secondhand from a local television and at a very good price. And he's using cables which are like antenna cables, which can also be used, and they're very cheap at less than 60 cents per meter. And the mixer that he's using there allows for 4 cameras to be used simultaneously. So you can change from one camera to another, and that could be an option as well, to try to get secondhand equipment. Tim, your mic is off, Tim. Sorry, I was gonna say, yeah, that looks really great. That thing, that's similar to the switcher that I've got, which is, you know, it's serving a lot of the same purpose. That thing actually looks like it might be more complicated than this, even with fewer inputs. But yeah, 4 cameras is more than enough to do a baseball game. Most of the time, I mean, I could do up to 8, but after a while, it's like, well, unless I have somebody to actually run the switching, when I'm doing it myself, 3 is enough. But yeah, secondhand stuff is a great way to get equipment. Sí, el mercado de segunda mano es fantástico porque se pueden conseguir equipos muy buenos a muy buen precio. Bueno, lo único, pues eso, que yo con 3 cámaras creo que tengo suficiente si estoy solo. 4 ya me cuesta. Cool. Okay. So I'll just go through this commentary stuff, this basic commentary stuff. Let's see, where is it? Okay, so you all can see this, right? Mm-hmm. Okay. So, I mean, for commentary, number 1 goal is to help the viewer enjoy the game. And number 2, pronounce people's names correctly. Los objetivos para un buen comentarista. Primero, el objetivo primordial y más importante es que las personas que están viendo el partido disfruten, que lo pasen bien. Número 2 es pronunciar los nombres correctamente. And I really should have just said rule number 3 is refer to rule number 1 and 2. Y la regla número 3 en realidad debería ser siempre tener en cuenta las reglas número 1 y número 2. Radio style versus TV style. Radio style is when you're saying everything that's happening as if the person watching is not paying attention, like is not seeing it. And I actually do this because a lot of people put the game on, but then they go and cook dinner or something. So they're not maybe watching everything. So it is helpful to say, okay, here comes the pitch. Oh, there's a ground ball to shortstop, you know, to describe. Hay 2 estilos, el estilo de radio y el estilo de televisión. Yo normalmente lo hago de estilo de radio porque muchas veces soy consciente de que la gente no está viendo el partido completamente. A lo mejor pueden estar viéndolo y después están cocinando, se van a la cocina y viene bien pues que les digas, bueno, aquí viene el lanzamiento, hay un rolling por el short y tal. O sea que viene bien. Yeah, and the main question that you're trying to answer as a commentator is what happened and who did it. So Johnny hit a ground ball to Davey, who threw it to first base, and they got the out, you know. Aquí lo más importante cuando es la información, qué es lo que sucedió y quién intervino en lo que sucedió. Entonces, pues fulanito dio un rolling al short y Pepito lanzó a Juanito en primera base y es out. I keep a rule book. I keep my own scorebook. I try to find basic stats on the players so that when they come up to bat, I can be like, oh, here comes Frankie Jones. He's got 3 home runs already this year. Entonces, por un lado, siempre intento tener el reglamento cerca, por si hace falta.
y después también intento llevar lo que es la anotación para seguir mejor el partido, y también viene muy bien tener las estadísticas básicas. Si viene alguien al bate y puedes decir, mira, pues este bateador lleva ya 3 jonrones esta temporada, pues es información que viene bien. The last one about background information on players, to me, this is kind of a slippery slope because I'm not professional. The players that I cover are not professional. And so if I know something about them that's maybe something they would like to be kept private, then I don't feel it's really necessarily my place to be like, oh, well, here comes Frankie. Yeah, he was tested positive for COVID a couple weeks ago or something. I have no idea. I don't want to violate people's privacy on the broadcast. I just want to give information that's relevant to the game. Este punto es muy delicado, es qué información podemos revelar en cuanto a los jugadores. Yo soy amateur, los jugadores que estamos cubriendo son amateurs, y quizás yo pueda saber alguna información personal del jugador que realmente no debería hacerse pública. Por ejemplo, viene fulanito al bate que, fijaos, hace 2 semanas dio positivo en coronavirus. Pues esto es algo que entiendo que no se debería decir, hay que respetar la privacidad de cada persona y bueno, y solo hacer comentarios que son pertinentes al juego, nada más. I will sometimes ask for the player's permission. If there's something interesting, I'll be like, hey, can I use this? And they'd be, yeah, or no. And then I just... Bueno, como conozco a los jugadores, pues hay veces que directamente les pregunto si hay algo que sé que puede ser interesante, a lo mejor de su vida personal o una cosa así, pues directamente antes del partido pregunto al jugador, oye, ¿puedo decir esto y esto y esto? Y el jugador me puede decir, sí, hombre, no hay ningún problema. O mira, mejor que no. Y hay que respetar. Basic stuff at the beginning of a game. Tell us who's playing, what's the date. I actually say the date at the beginning of each broadcast because then when I go back and watch it later, I can remember where it was, where you are, what time it is, giving things like the batting order, the defensive alignment, who's the starting pitcher, who are the umpires, anybody that's going to be on the field, you should say their name at least once during the broadcast. It's only fair. Cosas que son importantes aquí también. Es a la hora, al inicio del juego, es importante decir qué equipos van a participar, nombrar a los jugadores, indicar la fecha y la hora y el lugar donde se produce el juego. Después comentar el orden al bate y las posiciones defensivas. También mencionar a los abridores, los lanzadores abridores, y hay que mencionar también a los umpires, con cualquier otro tipo de información que sea relevante. Cualquier persona que después puedas nombrar durante el transcurso del juego debe ser mencionado. Se tiene que nombrar a las personas que aparecen en la retransmisión. And at the beginning of every inning, I'll say, what's the score? And the inning, I'll say, welcome to the 3rd inning. We are tied at 1. These 3 hitters are due up, 4, 5, and 6 in the order. How has the pitcher done so far? Are there any defensive changes? So that you're reminding the listener where we are in the game, what they should look forward to. It's like, oh, we have the middle of the order coming up. Oh, I should tune in. Al principio de cada entrada es importante recordarle a los oyentes que cómo está la anotación y en qué entrada. Vamos a abrir la 3ª entrada y vamos 4-3. También hay que indicar quiénes son los bateadores que les toca el turno al bate. Y después también cómo le ha ido al lanzador hasta el momento, las entradas que lleva lanzadas, cuántos ponches lleva, cuántas carreras ha concedido, las bases por bolas que ha concedido, y después también si hay cualquier tipo de cambio defensivo. Because this will keep the listener engaged in the game. You know where they are. They will get a sense for the drama or how the game has been unfolding so far, and it will keep the listener interested. Esto ayuda a mantener a los oyentes, los espectadores interesados en el juego. Por un lado, les estás indicando la evolución del partido hasta ese momento y después, bueno, les prepara también para lo que pueda suceder en esta entrada. De alguna manera mantiene el interés en el juego.
And then at the end of every half inning, you know, this is the typical. So 2 runs, 4 hits, 1 error, nobody left on base. We go to the bottom of the 5th inning. It's now 3-2, CBS St. Boy or whatever. And then mention who is due up in the next half inning, because you have to constantly be answering the question, why should I keep watching this, right? Well, you should keep watching this because next half inning we have these hitters coming up. So. Bueno, y después al finalizar la entrada, pues hay que dar un resumen de lo que ha sucedido en esa media entrada. Pues se han hecho 2 carreras con 4 hits, 1 error y se ha dejado tantos corredores en base. Habría que hacer mención también a lo que nos vamos a encontrar después en la siguiente media entrada. Quién va a batear y bueno, en definitiva lo que tenemos que hacer es conseguir que la audiencia continúe mirando, que vean que lo que va a venir a continuación es interesante y que valga la pena que sigan mirando la retransmisión. And this is all stuff that doesn't require any personality to do. It's just, if you do it, the listener will automatically know what's going on. So. Y esto no requiere ningún tipo de talento especial, no hay que ser carismático. Simplemente son tareas que se tienen que dar, información que se tiene que dar y que de alguna manera hace que el interés del espectador continúe. For each hitter, I usually will discuss what has this hitter done in previous at-bats. If I've been paying attention, what kind of pitches, I can say, oh, here comes, you know, Johnny Smith. He's up to bat for the 3rd time today. Last time up, he struck out on a curveball. Let's see what the pitcher does this time, you know, to, again, keep the listener engaged. Entonces, después con cada bateador intento tener un control de más o menos lo que ha hecho durante el día, qué es lo que hizo en su turno anterior, qué clase de lanzamientos vio. Oye, pues el anterior turno al bate se ponchó con una recta afuera. Vamos a ver cómo abre el lanzador este turno al bate, por ejemplo. Cualquier cosa que sea para dar información a los espectadores para que sigan interesados en seguir mirando el partido. Maybe you notice after a couple of pitches that the outfield shifts to one side. You know, you have to watch for stuff like that, and you should tell the viewer or listener, oh, the outfield, now with 2 strikes, the outfield has shifted way over to the opposite field. Y bueno, hay que fijarse también en los posicionamientos defensivos. A lo mejor en un momento dado, oye, pues con 2 strikes se desplazan hacia un lado o hacia el otro el outfield. Pues esto, bueno, hay que decírselo a los espectadores. And, you know, think along with the pitcher. I used to be a pitcher, so I'm pretty good at this. You know, with 2 strikes, last time he threw the curveball. Will he throw the curveball again this time, or will he go with a high fastball? Let's find out. Y bueno, intentar pensar como lanzador. Es decir, sabemos que el anterior turno con este bateador lo ponchó con una recta fuera. Oye, ¿lo va a hacer otra vez? ¿Va a intentar, ahora tiene 2 strikes, va a intentar poncharlo también nuevamente con una curva o va a intentar tirarle una recta alta y pegada? Vamos a ver. The verbal instant replay. This is especially good if, say, your broadcast software doesn't have instant replay, but even if you do, you should still do this. So basically what this is when something happens, maybe whoever's watching was in the kitchen or something, and they just hear, wow, what a play. And then they come back and they say, what happened? Well, you should describe what just happened again. Bueno, esto es importante, aunque no tengamos un software que pueda hacer repetición de la jugada, sí que lo deberíamos mencionar de manera verbal, porque a lo mejor en directo decimos, vaya jugada, y el espectador estaba en la cocina y viene corriendo a ver lo que está pasando y no decimos nada. Pues habría que decir, pues ha sido tal jugada y ha pasado no sé qué y con esto pues se ha metido una carrera, lo que sea, ofrecer esa información al espectador. What is this? I don't know what this is. Oh, this is the triple play. This is fun. Now Karp swings and hits one on a short hop to Strickling, who throws home for the force. The throw to first is in time. 2, throw to second base. That is a triple play. I do not believe it. A triple play. No me lo puedo creer. Triple play. This game is over. So what happens is I'm about to describe what happened again. Y aquí lo importante es que lo vuelvo a describir otra vez. The ground ball went to Strickling. He fielded it on a short hop, threw home for the force.
Bolt turned and threw to Kiphon. That was the second out. And then Philip Howard was slow getting to second base, and he is thrown out, and the tag was applied by Stover. And So I tried to name every person who was in that play also. The ground ball went to Stöcklin. Stöcklin is the third baseman, who threw it to Bolt, who threw it to Kiphon, who threw it to Stover. So I try to use names also. Si os habéis fijado, cuando he repetido la jugada de manera verbal, he intentado utilizar nombres y apellidos de cada una de las personas que intervinieron. He mencionado que hubo un rolling a bote pronto al tercera base con el nombre Strickland, que lanzó a Bolt, que era el catcher, que a su vez lanzó a primera base, que ahora no recuerdo el nombre. Kipling. Okay. Y después lanzó a segunda base al shortstop, whose name was, I don't remember. Over, yeah. Okay. Over, el short, que pudo sacar el out tocando al corredor, que también mencionó su nombre, que había corrido a medio gas para completar el triple play. But the most important thing there is just to explain, especially on a triple play, 95% of the people watching, unless they're expert baseball, they're not going to know how the heck a triple play happened. So you have to explain it a couple times. Entonces, aquí lo más importante es explicar la jugada en sí. De la gente que está viendo el partido, el 95% no sabe muy bien en qué consiste un triple play, entonces se lo tienes que explicar. Tienes que explicar cómo se ha hecho el triple play. The other thing is anticipating big moments. So that is, if the game is tied in the ninth inning and the tying or winning run is on base, make sure your audience knows. They may not know. I've watched games before where the announcer didn't say anything, and then afterwards I'm like, oh wait, that was a no-hitter? What happened? You got to tell people when this dramatic stuff is about to happen. Vale, una cosa muy importante es anticipar los momentos que pueden ser significativos. Si es la novena entrada, cerrando la novena entrada y la carrera del Gane está en segunda base, pues hay que decírselo, hay que avisárselo a los espectadores que va a suceder. O si hay 26 outs y el lanzador lleva no hit no run, pues hay que decirlo, ¿no? Que si consigue sacar al siguiente bateador, pues va a ser un partido limpio, ¿no? Un partido sin un no-hitter. Estas cosas hay que saberlas. Y he visto partidos, retransmisiones de partidos donde estas cosas no se han hecho y claro, pierde mucho la calidad, la experiencia para el espectador. I'm going to maybe try to go a little quicker here because I know we're running out of time. I don't actually remember how many more slides there are in this, so. Voy a intentar acelerar un poquito porque sabe que... Okay, so this is just a highlight. We don't need to watch that. This is a no-hitter. Un no-hitter. Yeah, we don't need to see that either. It's okay. RJ Hively, Okay. the Heidenheim Handicap are one strike away from taking a 2-0 lead. So they're one strike away from going up 2-0 in the championship. Están a un solo strike de ponerse 2-0 en los playoffs para el campeonato. And the icing on top of the cake for Hively would be a 7-inning no-hitter. And he also is about to pitch a no-hitter. Y está a punto de lanzar un no-hitter. RJ Hively and the Heidenheim Handicap are one strike away from taking a 2-0 lead. And the icing on top of the cake for Hively would be a 7-inning no-hitter. 1-2, the right-hander comes set. There's the pitch coming right now. He got him swinging. Strikeout number 7. Yeah, so you get the idea. O sea, dices algo, ¿no? Throughout the game, every once in a while, mention the score. Red Barber, I don't know if you guys know who Red Barber was, but he's Vin Scully's predecessor with the Brooklyn Dodgers. He was one of the original radio announcers. And he had a timer, and every time it would go off, he would say the score. So like once every 2 minutes. Entonces, hay que constantemente mencionar el carreraje y tanto de la entrada como de el total. Este Red Barber era el transmisor, bueno, el que hacía los partidos de los Dodgers antes de Vince Scully, y él tenía un temporizador donde cada 2 minutos le recordaba que había que decir la anotación.
And just real quick, yeah, every once in a while, recap how the teams got there. So we're in the 5th inning, tied at 2. The Dodgers got their 2 runs in the 2nd inning, and the Yankees got theirs in the 4th. Summarize things, add bio info, give the situation. Often we have 2 outs and a runner on second base. I say the count with every single pitch. I say, here's the 1-2 pitch or the 3-2 pitch. Every single time I say it, just because people aren't always watching. They might just be listening. Entonces hay que ofrecer constantemente resúmenes de cómo los equipos han conseguido anotar. Pues los Dodgers anotaron sus 2 carreras en la segunda entrada, los Yankees lo consiguieron sus 4 carreras en la 4ª entrada. Hay que resumir cómo van, hacer referencia a cómo van los lanzadores por cada uno de los equipos, añadir cualquier tipo de información personal de los jugadores que se pueda nombrar, que sea interesante, ofrecer también la información de la situación del juego en cada momento. Hay corredores en base, hay 2 outs, hay 1 out. Cada vez que se va a hacer un lanzamiento, pues recordar el conteo. Este es el lanzamiento de 0 bolas y 2 strikes, o este es el lanzamiento con 3 y 2, vamos a ver lo que sucede. Y bueno, y también intentemos mencionar los nombres personales de cada uno de los intervinientes en el juego tantas veces como sea posible. Yeah, let's see what else we got here. Extra stuff. This is extra stuff, you know, thinking along with the pitcher, trying to anticipate ways that a team can come back. Say they're down by 2 runs and they have their cleanup hitter due up in 3 spots, you know. Base running situations, will they do a hit and run? Will they squeeze? You know, this kind of stuff. This is extra, but it's still... Esta es información adicional que puede también hacer las cosas más interesantes. Vamos a intentar analizar el juego y decir, bueno, es una posible situación de hit and run, o van a intentar hacer un squeeze, o quizás aquí es una situación buena para hacer un toque de sacrificio. Hay que ver también las estrategias del lanzador, cómo va a abrir con los bateadores, si va a las secuencias de lanzamientos, etcétera. Este tipo de cosas, de lo que es porque vamos a intentar ofrecerle las interioridades del juego al espectador. Oh yeah, this is random stuff, yeah. Umpires. I don't get super critical of umpires because, again, in the German league, they're not professional. So if an umpire makes a call and it's maybe obviously wrong, I'm not gonna be like, wow, that umpire is terrible. I just don't do it because I just don't think it's appropriate. If it was a professional league, then maybe, but it's not. So I'm not gonna do that. Entonces, en cuanto a los árbitros, aquí en Alemania los árbitros no son profesionales y lógicamente, como todos los árbitros, cometen errores. Si fueran profesionales, a lo mejor sí que diría, vaya arbitraje malo, pero aquí no. Si se comete un error, pues oye, son amateurs y esto es parte del juego. Same thing kind of goes for players. If a player makes an error or a mental mistake, I will point out that's an error, that's a mistake, but I'm not going to dwell on it and, you know, I usually will say something along the lines of, oh, I'm sure Johnny thought he should have fielded that ball. I'm not going to say Johnny should have fielded that ball. I'll say, I'm sure he thinks he should have fielded that ball. Con los jugadores también intento ser sutil. Obviamente, si un error, es cometido por un jugador, pues es un error. Pero intento no decir fulanito ha cometido un error, sino fulanito seguro que considera que podría haber hecho esa jugada. Algo más sutil que bueno, tengamos en cuenta que son jugadores amateurs. Rooting versus being neutral. I'm neutral because I know a lot of the people watching my streams are generally like, it's half-half, fans of my team and fans of the other team. And I'm more of a fan of the game of baseball anyway, and I just want a good game. And I don't think that fans need announcers to tell them who to root for. So I am neutral when I call a game. I get excited for both teams. Entonces, en cuanto a ser más partidario de un equipo o de otro o ser neutral, yo en mi caso concreto intento ser neutral. ¿Por qué? Porque por un lado,
soy consciente de que más o menos la mitad de los espectadores son del equipo local, de mi equipo, y la otra mitad es del equipo contrario. Y después, al fin y al cabo, yo soy más un fanático del deporte que no de un equipo en concreto. Entonces, lo que quiero es un buen juego, un buen partido. Entonces, alabo las jugadas buenas tanto de un equipo como del otro. And I guess I'll just skip down to the last one since we're almost out of time. The number one thing that I always keep in my mind is to respect the players whom I'm covering the game, because I used to play baseball, but they are better than me. So I'm not going to criticize them. I mean, I'll give criticism if I think it's fair, you know, like what I said before. But I respect the players, I respect the game, I respect the viewers, and I don't want to talk down to people. I just want people to enjoy the game. So respecting the players, being humble, and having fun. Y como estamos limitados ya de tiempo, voy a pasar al último punto, que es hay que respetar a los jugadores y ser humilde. Yo fui jugador, sé lo difícil que es este deporte y os digo una cosa, los jugadores que veo ahora mismo son mucho mejores de lo que yo jamás fui. Entonces hay que respetarlos, hay que simplemente hacer que la experiencia sea agradable para los espectadores y no criticar a los jugadores que están intentando hacerlo lo mejor posible. And that's what I got. Any questions? Hasta aquí hemos llegado. ¿Preguntas? A mí sí que me gustaría hacerle una. Él ha comentado que, bueno, pues lógicamente lleva la realización, está haciendo los comentarios, que tiene problemas a la hora de, o que ha tenido problemas a la hora de poner los strikes y las bolas. Entonces, ¿cuál es su configuración preferida? Y me gustaría saber también cuál sería su configuración para hacer un juego perfecto, aunque... ¿Sabes cuál es con lo que él haría lo mejor? Sí. Cuando dices configuración, ¿a qué te refieres? Bueno, pues él ha dicho que ha utilizado una cámara, ha utilizado 3, ha utilizado 4 y cuando utilizó 4 tuvo problemas. Configuración técnica. Eso es. Vale, vale. ¿Y cuál sería para él lo mejor, aunque tuviese que tener más gente o menos gente? O bueno, ¿cuál sería su opinión para hacerlo lo más a gusto, lo más cómodo para él? Vale. He's asking what, in your opinion, after your vast experience, is the best setup for covering a game. 3 cameras, 4 cameras, having an extra person helping you out with a camera or perhaps with a scoreboard, or what do you think is the best way to set up covering a game? I think actually the 1 camera and announcer is better than 3 cameras with no announcer. Yo, en mi humilde opinión, creo que una sola cámara con un comentarista es mejor que 3 cámaras sin un comentarista. But beyond that, if you can, I mean, 3 cameras for me seems to be the sweet spot. I don't need more than 3. Yo creo que el punto ideal para mí es 3 cámaras. Yo creo que más allá de 3 cámaras realmente no es necesario. If you have the people and you can find somebody to do the scoreboard, that's fantastic also. Si tienes personas dispuestas y alguien más que te puede llevar el marcador, fantástico. I think it's a matter of taste also. ¿Y si tuviese un comentarista? Podría llegar hasta 4, ¿no? Entiendo. Bueno, es que él es el que hace, él es el comentarista. Sí, pero si tuviese un comentarista y él se dedicase únicamente a la parte técnica. ¿Y entonces qué? Que si tuviese una persona que le ayudase con los comentarios y él se dedicase solo a la parte técnica, ¿cuántas cámaras cree que debería de poder manejar? His question now is if you had someone who could do an announcer, doing all the comments, and you were to do only the technical part of the game, do you think it would be better to have 4 cameras than just 3? Yeah, if you have somebody who's just focusing on the technical stuff, then you could have 4 cameras. Where would you point them? You would have one, you know, on the batter, one on the batter pitcher, one on the field, and then the other 2, I guess one on first base. Where would the other one go? Maybe one of them would be something that you run manually. Dice, hombre, sí, podría ser. Si tienes a alguien que hace solamente la parte técnica, pues bueno, podrías tener una cámara sobre el bateador y el pitcher, otra una visión general del campo,
otra quizás en primera base y después, bueno, si tienes un cámara que esté libre y que conozca el juego, pues podría estar haciendo la cámara, digamos, libre. Gracias. Thank you. You're welcome. Bueno, como habéis visto, Tim es como un hombre orquesta de estos que veíamos antiguamente, porque hace anotación, comentarista, maneja las cámaras, prepara todo. Entonces creo que ha sido una charla, ¿cómo se dice? Una charla interesante porque es de alguien, digamos, cercano a nosotros, ¿no? No es una empresa profesional que se dedica a hacer el streaming para televisión española, ¿no? Sino está haciéndola para un club como puede ser nuestros clubs que existen aquí o en todo el territorio. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta más para Tim. Roberto, hay un par de cuestiones en el chat que han quedado pendientes durante Sí. el... Sí, okay, no, I have, Tim, there are two questions that are left in the chat. Okay. One of them is related to how do you compare the visitors that are coming to an streaming related to if you do just like a brief of the highlights of the game after that. So because maybe there's there are better performance if you do such this just the briefing and the highlights at the end of the match than doing all the streaming. So how Yeah. it works. Well, yeah, that's a common question. Like basically, if people can watch on TV, why would they come to the ballpark? Is that the question? No. I mean, I think it's now. I think it's a question coming from Club Baseball Barcelona. So I guess they are doing now like the highlights, just the highlights of the game at the end. Mhm. So they are not doing it in streaming. So just the highlights at the end. And there are a lot of people coming to see that in YouTube. So they're asking if you have the comparison of that. So of doing an streaming, how much people is there? How much engagement do you have doing such this retransmission by streaming in comparison to have like just the highlight at the end? So if it gets more visitors or less. I mean, I get the live streams definitely get more views than the highlights do. That's for us. It could be different, you know, depending on, I don't know, it just depends. But some highlights. So a couple of years ago, we had Ryan Bollinger, who later signed with the Yankees and actually got called up for a day to the Yankees. And so suddenly all these Yankees fans found our highlight videos with him in it. So there's a couple that have like 33,000 views. Oh, sorry, that was my piano. But the live streams generally will get like between 500 and 1,000 people watching the live stream. Okay, so right. Le preguntaba a Martín una pregunta que nos hacía Ferran desde Barcelona, de cuál es el retorno de visionados del streaming en comparación con la publicación del resumen del partido, y Tim comentaba que en su caso funciona mejor el tema del streaming, que hay mucha gente que entra a verlos en directo, que solo en algún caso en que comentaba que había tenido algún jugador de la MLB participando en algún partido, sí que después los seguidores de ese equipo, no recuerdo si comenta que los Yankees, después entran a hacer el visionado en YouTube, pero que por lo general le funciona mejor los visionados en el streaming que en el resumen, una vez ha terminado el partido. I think there's something else out there. No, just one more, but it is just one comment from, but just to the, I don't know if the people have seen it in the chat, related to they are asking about the rights of the images you are recording out there. If you have to register this copyright, or what do you have to do with that? The rights to the recording. So the league owns the broadcast rights. So the Deutsche Baseballverband, DBV, they are the ones that grant the streaming license, but they basically say, yes, you can stream the games. But technically speaking, they own the rights to the game. That's an interesting question. I haven't really had to deal with it very much. There was one situation where there was a third baseman who was really sick, and he vomited all over the field, and it was caught on the camera, and MTV wanted to license the video from me. And I actually asked the player, I was like, hey,
if they want to pay me $1,000 for this video, I would give you the money since you're the one in it. Do you want this? And he was like, no, I do not want it. So I didn't license it to them. Technically speaking, I don't know if that would have been actually mine to license or not, or the DBFAO. I'm not actually sure, but the league owns the rights. So I imagine that's probably the same in Spain, that the league owns the rights. I'll speak about this now. Yeah, yeah. But the league or the federation? I'll tell you now. Traduce primero lo que contó él y después os cuento yo lo que pasa en España. Yeah. Pues, acabo yo, Juan, si quieres. Vale, no, pues comentaba a Tim, le preguntamos sobre la pregunta que nos hacían sobre los derechos de autor de las imágenes de los partidos que se retransmiten. Tim comentaba que en su caso, y que seguramente el nuestro también, bueno, lo comentará Roberto más en detalle en el caso de la española, si es la liga, si es la federación, quién tiene esos derechos. Normalmente es la liga la que tiene los derechos de los partidos. Comentaba un caso en concreto en el que se encontró él, en que un jugador, me parece que ha hecho que de tercera base, vomitó en medio del partido, y entonces le preguntaron desde la NTV a ver si podía darle esas imágenes de ese hecho en concreto del jugador vomitando. Tim preguntó al jugador si querían vender esas imágenes, que el dinero que conseguiría con esas imágenes se daría al propio jugador que había vomitado. El jugador se negó a eso, pero que en principio los derechos de los partidos, en su caso, son de la liga y nunca se ha encontrado problemas de ningún tipo y no ha tenido que hacer ningún tipo de registro de copyright. Y ahora Roberto supongo que nos quiere dar más información al respecto en nuestro caso particular. Esto es una cosa importante porque esta misma semana, bueno, creo que esta misma semana, a finales de semana saldrá una circular precisamente para todos los clubes, federaciones sobre el tema de... Roberto, deberíamos traducir a Tim y despedirlo porque a lo mejor esto no sé vale. si interesar. Okay. Tim, lo primero quiero agradecer mucho a Tim. Now we are going to talk something about our league. I don't know if you want to stay or you want to leave, maybe. I probably have to get going, actually. If that's okay. Okay. So we want to thank you very much. All the information you gave us. It was a very great webinar, I think. Quiero agradecer a Tim su presencia con nosotros porque creo que ha sido muy interesante. Creo que a todos os ha parecido muy interesante y es el comienzo de una serie de actuaciones que debemos llevar a cabo. Y Tim creo que ha puesto, bueno, nos ha dado toda su información y todas las necesidades. Tenéis los datos de Tim, de contacto, si alguno tiene duda. Tim es una gran persona, es amigo mío desde hace muchos años y, bueno, creo que desde aquí agradecerle de parte de todos, del béisbol español y el softball, que estamos ahí muy agradecidos por su presencia aquí. Tim, thank you very much for this webinar. And I think that everybody is very thankful and very pleased with you. Thank you very much. I have a little gift for you guys. Hang on. I can do this. Que tiene un regalo para nosotros. I gotta go. Thank you very much, Roberto. Thank you very much, Tim. We'll be in contact. For bye sure. Bye. See you. Bye. Si sabe cocinar, me lo traigo a casa, También quiero agradecer a Juan. No nos despedimos, pero quiero dar los agradecimientos a Juan ahora por la traducción y a Héctor por todo, porque creo que ha sido muy ameno, una traducción muy rápida y muy interesante. Entonces creo que se ha llevado muy bien el webinar, porque muchas veces cuando es en un idioma y se traduce al otro se pierde mucho por el camino. Creo que no se ha perdido nada y ha sido, pues muchas gracias Juan también por tu ayuda y tu colaboración.